Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir a esta charla. Y sí, durante los próximos 20 minutos voy a hablar un poquillo del papel de las especies invasoras en el declive de insectos. Como probablemente todos sabéis, los insectos constituyen más o menos el 60% de todas las especies de animales conocidas. Entonces es un grupo taxonómico muy diverso. Pero además es un grupo taxonómico muy importante porque nos ofrece una gran variedad de servicios ecosistémicos, como servicios culturales, servicios de abastecimiento, como la creación de miel, servicios de apoyo, como el apoyo a la descomposición de la materia orgánica, servicios de regulación, como la polinización. Entonces estamos hablando de un grupo taxonómico muy diverso y muy importante. Pero estamos también viviendo un gran declive global de insectos. Y cuando hablamos de declive global de insectos, a mí me encanta enseñar esta foto, porque me parece que lo enseña perfectamente. Esta foto fue tomada por dos investigadores alemanes de Krefeld, que en 1994 fueron a una zona protegida en Alemania, una zona de esa área de Krefeld, y fueron a investigar a ver cuál era la diversidad de insectos en esa zona. Entonces usaron un método de trampeo específico, fueron a esa zona y muestrearon los insectos que había allí. Y luego, en el 2016, los mismos investigadores, con el mismo método de trampeo, fueron al mismo sitio y volvieron a hacer el mismo análisis. Y después sacaron esta foto de la diversidad que encontraron en el 1994 y en el 2016. Entonces vemos aquí ya no solo un declive de diversidad, sino un declive de biomasa de insectos, que es muy llamativa, ¿verdad? Y bastante triste. También, probablemente esto, os acordáis muchos de vosotros, yo recuerdo de pequeña ir al pueblo el fin de semana, 2 horas en coche y el coche acababa así, y hoy en día no acaba así, ¿verdad? Entonces es un declive que todos lo vemos a simple vista. Una de las mayores razones, o de las principales razones de este declive, es el cambio global. Entonces hay muchos factores de cambio global que están ayudando, por decirlo de alguna manera, a que haya este declive, ¿no? Como son la contaminación, la sobreexplotación, el cambio climático, la pérdida de hábitats y las especies exóticas invasoras. Entonces, por poner algunos ejemplos, bueno, pues el cambio climático con mayores temperaturas, mayores incendios, mayores inundaciones, mayores sequías, están ayudando de nuevo a este declive, porque afectan al desarrollo y comportamiento de los insectos, modifican sus rasgos de distribución, desincronizan su fenología, desacoplan sus interacciones con otras especies, afectan a las redes alimentarias, o sea, de muchas maneras están afectando o ayudando a este declive. Por otro lado, la degradación de hábitats y fragmentación, sobre todo la transformación de hábitats en zonas agrícolas, en zonas urbanas, y esto está afectando sobre todo a los insectos especialistas, porque estos insectos están restringidos a esos microhábitats específicos, hospedadores específicos. ¿Qué pasa? Que cuando degradamos el hábitat y sacamos de la ecuación esos microhábitats y sus hospedadores, sacamos de la ecuación a esos insectos especialistas también. Luego tenemos la contaminación. Aquí pongo algunos ejemplos, pero puede ser contaminación de muchas maneras. Por un lado está la contaminación lumínica, que afectan al comportamiento, al desarrollo, a la reproducción de insectos y además atraen a sus depredadores, con lo cual obviamente están afectando a ese declive. Y luego la contaminación química, como puede ser insecticidas, herbicidas, cualquier otro químico que pueden causar la mortalidad, interferir en el sistema nervioso de los insectos. Con todo ello también nos podemos imaginar que aumentan ese declive. Y luego está la sobreexplotación, que cada vez se está volviendo más y más importante. De hecho, en Mercadona podemos encontrar insectos a día de hoy. Se sabe que en el mundo se consumen más de 900 especies de insectos, una barbaridad, y cada vez más. Un ejemplo claro es México, que ya se encuentran todos estos anuncios por México de los insectos que se pueden comer y ya se está empezando a hablar de cómo esto está afectando a ese declive. Y por último están las especies, por último de los que estoy presentando yo, claro, están las especies exóticas invasoras, que es por lo que Jordi me invitó a dar esta charla hoy, porque el año pasado editamos este libro con mis compañeros Peter Pišek del Instituto de Botánica de la Academia de las Ciencias de la República Checa y Jonathan Rodríguez Parra de la Universidad de Santiago de Compostela, y nuestra idea era poner ahí fuera cuál era la gran problemática que las invasiones biológicas estaban causando. Entonces invitamos a expertos en esta temática, a expertos de diferentes partes del mundo, y conseguimos poner este libro que yo creo que es un buen ejemplo de cuál es la situación a día de hoy. Entonces voy a hablar ahora un poquillo de algunos ejemplos que encontramos en este libro. Pero antes de empezar con esos ejemplos, quiero dejar claro cuando hablo de especie exótica invasora, a qué me estoy refiriendo, porque entre los expertos y los no expertos, cada uno tenemos también una idea diferente. Entonces, para lo que yo me refiero con especie exótica invasora, es la definición de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas,
que en el 2023 publicó este informe y hicieron esta figura que lo ejemplifica muy bien. Cuando nos imaginamos una zona nativa, pues digamos, por ejemplo, Estados Unidos, en esa zona nativa hay un montón de especies nativas, pero luego los humanos tendemos a mover especies de aquí para allá. Entonces, a veces sacamos especies de ahí y las introducimos en otra zona, bien intencionalmente, porque están muy ricas, son muy buenas, son muy bonitas o nos vienen muy bien, o sin ser intencionalmente, simplemente porque pues, las llevamos en nuestras botas o se nos cuelan en los contenedores o lo que sea. Entonces, cuando una especie llega a otra zona nueva y llega viva, la llamamos especie exótica. Esta es una especie exótica en esta zona. Y muchas de ellas nos vienen muy bien, como los tomates mismos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que más o menos el 10% de esas especies exóticas son capaces de establecer una población controlada, que significa que son capaces de reproducirse y mantenerse en esa zona donde las introducimos, sin ir más allá. Y eso es lo que llamamos especie exótica establecida. Y más o menos el 10% de estas establecidas son capaces de volverse completamente locas, establecerse por una zona enorme, causando un montón de impactos negativos, sociales, económicos, ambientales, y esas especies, causando todos esos impactos, son a lo que llamamos especies exóticas invasoras. Y en este mismo informe de IPBES del 2023 se muestra el número de especies exóticas en diferentes partes del mundo. Cada color es una zona, como África, América, Asia y el Pacífico, Europa y Asia Central, y vemos que el número está incrementando de manera increíble en todas partes, con igual excepción de África, y es porque no tenemos muchos datos. A día de hoy se conoce que hay 32.000 especies exóticas establecidas en el mundo, de las cuales, como decía, más o menos el 10%, 3.500 ya son invasoras. Entonces es una problemática que cada vez es mayor y a la que nos vamos a tener que enfrentar. Luego, además, estas especies tienen un montón de impactos. Ya se sabe que han contribuido al menos al 60% de todas las extinciones conocidas a día de hoy. Tienen unos impactos negativos tremendos. En el 2019 se estimó que más o menos al año causaban unas pérdidas de unos 423.000 millones de dólares anuales. Y además el 85% de ellas, que sepamos, tienen impactos en la buena calidad de vida, como son impactos en relaciones socioculturales, en seguridad, en salud, en activos materiales y no materiales, en libertad de elección, en un montón de aspectos de la buena calidad de vida. Entonces, como he dicho, una problemática bastante grande. Pero lo que he venido a hablar aquí hoy es de los impactos que tienen en los insectos nativos. Entonces, para ello voy a poner algunos ejemplos de impactos de especies invasoras de diferentes grupos taxonómicos en los insectos. Empezando por las plantas. Como probablemente sabéis, más o menos más del 50% de los insectos que conocemos son herbívoros y más del 76% de estos son especialistas, lo que significa que se alimentan de una sola especie, de un solo género o de una sola familia de plantas. Entonces ahora, si nos imaginamos, por ejemplo, un ecosistema dunar, nativo, en buen estado, que tiene un montón de especies diferentes de plantas, que están floreciendo, que están creciendo ahí, nos podemos imaginar que tiene también una gran diversidad de insectos herbívoros, polinizadores y demás. Si ahora nos imaginamos esta duna cuando es invadida, este es un ejemplo de Carpobrotus edulis, una especie de Sudáfrica que está invadiendo zonas costeras de todo el mundo, de repente tenemos una sola especie. Nos podemos hacer una idea de lo que va a pasar con los insectos, ¿no? Un ejemplo claro también es Acacia de albata. Esta es una especie, un árbol nativo de Australia, que se introdujo en un montón de partes del mundo porque es muy bonito y se puede usar para varias cosas. Y esto es un ejemplo de Galicia, de donde vengo yo. En Galicia los ecosistemas tienden a arder, pero arder las especies nativas, cuando es un bosque en buen estado, pues tienden a parar en los incendios. ¿Qué pasa? Que en cuanto hay un foco de un incendio, de repente ahí la acacia de albata puede competir con las especies nativas súper bien. Entonces, de repente, hay un foco de invasión. Hay otro foco al año siguiente, hay otro foco al año siguiente, y a día de hoy tenemos zonas que son totalmente cubiertas con acacia de albata. Dentro de estos bosques de acacia de albata se ve algo así, acacia de albata, y ya está. Entonces, ¿qué pasa con los insectos en estas zonas? Esto es un trabajo de mi compañero Jonathan Rodríguez Parra, del 2019, en el que vio las interacciones entre plantas abajo y insectos herbívoros arriba. En rojo están especies invasoras y en verde especies nativas. Entonces vemos que acacia interacciona con especies invasoras de insectos, pero también con alguna especie nativa generalista. Pero luego, si nos fijamos en algunas de estas especies de por aquí, que son especialistas de algunas especies de plantas nativas, si de repente acacia nos cubre toda la zona, las vamos a perder.
que ya es lo que estamos observando. Y lo mismo con los polinizadores. Si hay insectos polinizadores especialistas en algunas plantas y nos cargamos todas esas plantas, pues de repente vamos a perderlos, ¿verdad? Y esto es un gráfico muy sencillito de la tesis de Ignasi Bartomeus del 2008, en el que en la introducción de su tesis puso este gráfico, pero me parece que está muy claro para hablar de esto. Tenemos una vez más a la derecha plantas y las interacciones con polinizadores, aquí a la izquierda. En verde están las plantas nativas y en rojo está esta planta, Carpobrotus edulis, otra vez. Y entonces vemos que Carpobrotus sí, parece que lo polinizan bastantes especies, pero hay otras especies de polinizadores que solo polinizan plantas nativas. Entonces, en una duna como la que veíamos, que solo hay Carpobrotus, pues estas especies van a desaparecer. Por otro lado, si estamos perdiendo polinizadores, herbívoros, estas especies son presas de otros insectos, depredadores. Entonces, también estaremos perdiendo esa diversidad de los depredadores. Entonces, con esto lo que quería decir es que hay muchos mecanismos por los que las invasiones vegetales pueden estar ayudando a ese declive de insectos. Y están ayudando, que es lo que estamos observando. Por otro lado, tenemos insectos invasores, que también tienen su papel en este declive, como nos podemos imaginar, y también por muchos mecanismos distintos. Y voy a solo hablar de algunos de ellos. Por un lado, tenemos la depredación. Aquí hay dos ejemplos muy claros, que son la mariquita asiática multicolor. A día de hoy se comporta como especie invasora y está registrada como invasora en todos los continentes del mundo. Hasta hace poco, la excepción de Antártica, ahora ya se han encontrado algunos individuos. Y esta mariquita come mucho. Come mucho, mucho. Y tiene una dieta súper variada de un montón de especies diferentes y está causando un gran declive también. Y luego tenemos la avispa asiática, gran invasora aquí en España también. Y una vez más tiene una dieta muy variada. Hasta hacía poco se creía que el declive que causaba era principalmente en abejas nativas, pero ahora estamos viendo que de eso nada, que causa un declive en un montón de especies diferentes. Aparte de depredación tenemos parasitismo. Un ejemplo claro es el de Compsilura concinata, que se introdujo desde Europa, en el norte de América, y produjo un declive hasta un nivel que yo creo, si no recuerdo mal, que ya está considerada como extinguida, la lagarta peluda de Norteamérica. Entonces también un ejemplo claro de una especie parásita introducida en una zona nueva y causando también un declive. Luego tenemos competencia, por supuesto, competencia por recursos, por espacio y demás. Y además también tenemos hibridación, que a lo mejor pensamos un poquito menos en este mecanismo, pero también es muy importante. Y un ejemplo clave está con Apis mellifera, subespecie mellifera, que es nativa de Dinamarca e Inglaterra. De repente se introdujo desde Italia Apis mellifera, subespecie ligústica, empezaron a hibridar y empezamos a perder la diversidad genética de la subespecie mellifera. También está la transmisión de parásitos. Y un ejemplo claro, Bombus terrestris, introducido a Patagonia, pero no se introdujo él solo, llevaba consigo un parásito, Apicistis bombi, que empezó a afectar a Bombus dambomi de Patagonia y la población empezó a desaparecer. Entonces, con esto también decir que hay un montón de mecanismos por los que los insectos exóticos invasores están ayudando a este declive. Aparte de insectos, tenemos también otros invertebrados que también tienen un papel importante, y un ejemplo claro son los cangrejos de río. En España tenemos un montón. Este es un ejemplo de Faxonius immunis en Alemania, se introdujo desde Norteamérica, y aquí vemos una figura de un artículo publicado en el 2022 en el que vieron la diversidad de diferentes grupos de Ephemeroptera y Odonata en zonas invadidas, en zonas no invadidas y en zonas donde se estaba gestionando esa invasión. Entonces vemos la diferencia tremenda entre zonas invadidas y no invadidas, pero además vemos que si gestionamos estas invasiones, pues igual podemos recuperar lo que había antes, poquito a poco. Luego tenemos los vertebrados, mamíferos, pájaros, anfibios, reptiles, peces y demás, que también tienen un papel importante, sobre todo como depredadores. Y algunos ejemplos los tenemos aquí: Pseudorasbora parva, introducida desde Asia a Europa, también una dieta muy variada, está disminuyendo un montón la población de insectos nativos en las zonas invadidas. La rana coquí, que se introdujo desde Puerto Rico hasta Hawái, una vez más una dieta muy variada. El camaleón jacksoni, introducido desde África hasta Hawái, misma historia, un declive bastante grande en las poblaciones de insectos nativos. Y Atene noctua, introducida desde Europa a Nueva Zelanda y también con impactos muy grandes en la diversidad de insectos nativos. Y luego tenemos la invasora por excelencia, los gatos. Los dejamos sueltos y
también nos produce un declive bastante grande. Pero además de este impacto obvio de depredación, tenemos otros. Y aquí tenemos el ejemplo de los conejos que se introdujeron en Hawái, se comieron todas las plantas y causaron la extinción de un montón de plantas nativas. Pero no solo de las plantas nativas, sino de los insectos asociados a las plantas nativas, que también sería como un impacto más indirecto, pero también bastante importante. Entonces, con esto lo que quería decir era dar varios ejemplos de cómo las invasiones biológicas pueden tener un impacto bastante grande en los insectos nativos y decir que, por lo tanto, gestionarlas es bastante importante. Como veíamos antes con el cangrejo de río, en algunos casos podemos recuperar hasta cierto punto algunas de las poblaciones nativas. Pero en las invasiones biológicas tenemos un problema muy importante, que ya no son solo las partes más ecológicas, sino que es la gente. Entonces, ¿qué opina la gente? ¿Crees que igual la gente estaría de acuerdo con que tenemos que gestionarlas? Pues probablemente vamos a ver. Para saber si este era el caso o no, hace no mucho hicimos una entrevista, una encuesta que la tradujimos a 23 idiomas y la llevamos a 54 países. Obtuvimos 400 respuestas por país, en total unas 21.600 respuestas. Aquí en rojo aparecen los países en los que distribuimos esta encuesta. Entonces, hay algunos países a los que no pudimos llegar, pero más o menos nos dio una idea general de lo que opina la gente. Entonces les preguntamos si estarían de acuerdo con que se llevaran a cabo diferentes acciones de gestión, que hay muchas maneras en las que podemos gestionar especies invasoras y les preguntamos por cada una de ellas si estarían de acuerdo o no. Y aquí voy a mostrar el porcentaje de gente que contestó que no estaría de acuerdo. Y es un porcentaje muy alto. Lo mejor que conseguimos fue el 50% de la gente diciendo que, bueno, estaría de acuerdo con que usarais insecticidas para controlar insectos invasores. Entonces aquí tenemos un problema porque la gente no va a estar de acuerdo con hacer esta gestión. Entonces probablemente lo más importante y lo mejor que podemos hacer es concienciar a la gente de que esto es un problema y que hay que hacer algo al respecto. Y con esto muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta estaría encantada de contestarlo, pero además también en el libro hay mucha más información de esta temática y también os lo podría enviar sin ningún problema. Muchas gracias. Thank you.